Bienvenidos entonces a nuestro nuevo episodio sobre la creación de un post profesional desde cero. Soy Jorge Ríos, tu profesor de Oracle Apex. Este es mi canal IA Solutions y quiero invitarte hoy para que nos dediquemos a la pantalla de productos. En realidad, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido utilizar las funciones básicas de Apex para la creación de los elementos, pero ahora queremos darnos a la tarea de trabajar bien la pantalla. Mira la pantalla que vamos a llegar como producto final. Espero que te agrade. Estamos logrando manejar todos los elementos que hemos dicho que vamos a utilizar en el modelo para un producto, como por ejemplo las categorías, los códigos de los productos, nombres, descripciones, marcas, la parte de la imagen. También te voy a explicar cómo trabajamos todo esto si no lo has usado antes. Vamos a tener la parte de los subproductos y el manejo de los botones para la creación de los subproductos, para la edición de los subproductos, porque son trabajos totalmente diferentes. O sea, es un trabajo arduo el que se tiene para lograr esta pantalla. No creas que se hace simplemente con tocar un botón. Requiere de buena planeación y sobre todo de saber muy bien qué es lo que se quiere. Bueno, vamos a empezar. No quiero olvidarme de pedirte que por favor dejes tus comentarios. Son muy útiles dentro del proceso de YouTube para que los videos que yo hago tengan más difusión y así hayan más personas inscritas al canal y podamos tener mayor participación. También te recuerdo que puedes dejarme tus sugerencias, las escucho y muchas de ellas las verás aplicadas en los modelos y en los trabajos que estemos haciendo. Esto lo estoy haciendo desde cero completamente. Bueno, vamos a tomar esta pantalla. Lo más probable es que si ya hayas creado la pantalla de productos, que es la que tenemos aquí atrás, vamos a cerrar esta pantalla, sí, que ya tenga la pantalla de productos creada por Apex cuando la creamos en un proceso anterior, que esto es un reporte dinámico y este reporte dinámico nos trae aquí, tenemos el botón de crear. En la creación vamos a seleccionar aquí, tengo las categorías, vamos a seleccionar que voy a trabajar en ropa para hombres. Entonces código de producto y entonces vamos a crear por ejemplo un pantalón, te muestro cómo va a ser la funcionalidad. Vamos a tener pantalón 001. Nombre, entonces vamos a decir aquí que va a ser un pantalón en jean clásico. La descripción, recuerda, esta descripción pantalón, esta es para utilizarla en las páginas web. Pantalón, jean, informal, en tela índigo y color, diferentes colores, bueno, y no sé qué más le vamos a colocar aquí. La marca, pues es la marca que utilices para esa ropa, vamos a llamarlo, dijimos marca gato. Eh, Escogemos una imagen para ella. Vamos aquí, vamos a buscar. Yo tengo aquí en las descargas, tengo aquí una carpeta ya lista, se me pasó. Tengo una carpeta para las imágenes, aquí imágenes del post, y tengo aquí una que se llama pantalón jean. Lo tomamos. Muy bien, la imagen no te aparece cuando lo creas la primera vez. Y vamos a decir que es un producto que está activo. Esta parte la he dejado ahí para en un próximo video mostrarte cómo hacer para que la imagen aparezca. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Crear. Nota en esta parte aquí que no te aparecen botones de ninguna clase. Pero si digo crear, él nos está regresando a nuestra pantalla. Tenemos aquí el pantalón clásico. Si viniera a editar
ahora nos aparece la imagen del pantalón, ¿sí? Y tenemos los subproductos. Ahora tenemos un botón para la creación de los subproductos. Vamos aquí a la creación de los subproductos y tenemos que él nos pide la unidad de medida, esto se vende por unidad, y los atributos. ¿Recuerdas que habíamos definido una relación entre los atributos y la categoría? Como cada categoría tiene sus propios atributos, aquí solamente me va a filtrar los atributos de tallas, porque la categoría ropa para hombre le pusimos que iba a manejar tallas como atributo 1, entonces vamos a tener que esto es un pantalón en talla M y en color blanco o color azul, vamos a ponerle azul. El código de barras no lo vamos a crear, sino que esto se hará mediante un trigger. También te voy a explicar cómo manejamos eso y es la parte importante. El PLU, si tienes un PLU, vamos a suponer que es un número específico. La cantidad que tienes en stock, tenemos 10 de estos y stock mínimo tenemos que tener mínimo 3 por decir algo, listo. Si el producto está activo o no, lo creamos. Y ahora tenemos aquí en la pantalla, ya tenemos nuestro primer subproducto creado. Y así sucesivamente podemos venir a trabajar. Si en un momento determinado necesitamos cambiar un subproducto, solamente tocamos este botoncito y podemos hacer el cambio o eliminar el subproducto si lo queremos hacer. Entonces es lo que vamos a estar trabajando. ¿Cómo llegamos a esta pantalla y qué cambio le podemos hacer? Muy bien, empecemos por la parte de las imágenes. Esta parte. Vamos a abrir entonces la pantalla, la página 11. Muy bien, entonces nota una cosa. Aquí dentro de el diseño que tenemos que la parte de las imágenes aquí mira que tengo P11 imagen y otra vez tengo imagen raya 1. Esta es para cargarla y esta es para mostrarla. Porque yo o hago una cosa o hago la otra, pero no puedo hacer las dos cosas en el mismo punto. No puedo cargar y mostrar la imagen. Y en todos los sistemas, pues tienes que hacer eso. Un espacio para cargar y otra para mostrar las imágenes. Entonces, en la parte de carga de imágenes, básicamente yo lo que tengo que asegurarme, si eso se ha seguido este programa paso a paso, sabrás que las imágenes tienen tipo blob, o sea que son imágenes dentro de la base de datos y no hay que hacer básicamente nada para cargarlas, solamente te aseguras de que el tipo sea blob, no más. Puedes dejar todos estos espacios en blanco como tal, no tienes que cambiar nada en ella. Pero lo que sí debes hacer es que te paras en esta y le dices que la vas a duplicar la pantalla. Perdón, duplicar en este caso el ítem, ¿sí? Entonces, al duplicarlo, él te va a crear esta que se llama P11 imagen 1. En este P11 imagen 1 le cambiamos el tipo y el tipo va a ser tipo display image, ¿sí? A diferencia de la otra que esta otra que es file upload, en esta le vamos a decir que es display image, vamos a desplegar una imagen. Le dejamos los campos tal como está. Y una de las cosas es que si lo dejas ahí, como tal, no tienes que hacer absolutamente nada. Si lo ejecutas, él te lo va a dar, solo que te va a dar una imagen muy grande. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tienes que venir aquí a la parte en Advanced, en la parte de apariencia, ¿sí? En apariencia, Advanced, y encuentras la parte de Custom Attributes. En Custom Attributes debes colocarle em, en este caso debes colocarle este estilo de presentación. Básicamente lo que le tienes que decir es que es un estilo que tiene un ancho, style igual, entre comillas, ancho de 2 puntos, o sea, les colocar y 2 puntos 200 px, estás diciéndole que debe tener un ancho de 200 píxeles, alto, le dices height, le dices auto para que la altura sea automática, y cierras comillas, punto y coma y cierras comillas. Recuérdalo, style igual a width 200 px y punto y coma height auto.
Esto hace que la pantalla te quede, en la imagen te quede de este tamaño, te quede pequeñita, te quede 200 píxeles. En realidad, lo otro te quedaría demasiado grande y no alcanzarías a ver la parte de abajo. Muy bien, sigamos con nuestro trabajo. Entonces, es lo que tendrías que hacer, venir a la imagen y decirle que va a quedar con estas posiciones, va a quedar con este tamaño. Muy bien, lo demás no tienes que tocarlo. No tienes que tocarlo, ni siquiera tienes que crear dentro de la tabla los otros campos para el manejo de las imágenes como el main type, el file name column, el blob last update. No, estos datos no necesitas crearlo. En esta versión ya no se necesita tocar eso en la base de datos. Él ya lo maneja de forma automática, como lo tenemos. Muy bien, entonces esta es la parte. Entonces ya tenemos solucionada la parte de la imagen. ¿Listo? Bien. La parte de los botones, de que si esté activo o no, vamos a revisar. En la parte de los botones que está activo, ¿qué tenemos? Te paras aquí, eso es en el 11. Aquí, por ejemplo, en el P11 activo, P11 activo, vamos a mirar el tipo de botón. El tipo de datos es Radio Group. Es una lista de botones de radio grupo, radio button en este caso. Y entonces lo que debes asegurarte es que él, en primer lugar, vamos a decir qué valores requeridos, no lo había colocado. Vienes aquí a la lista de valores y le vas a decir que el tipo de la lista de valores es estático. Al decir que es estático, él te va a presentar esta opción para que le coloques que te muestre la palabra sí, la palabra no, y cuando sea sí, él te retorne S, cuando sea no, te retorne N, le das OK, le dices que no quieres valores extras ni que te muestre valores nulos, debes de desactivar estas dos opciones, no quiero ni extras ni nulos, es todo lo que tendrías que hacer básicamente para la parte del botón activo, de definirlo para que te quede aquí. Bien, venimos a la parte aquí de subproductos. En la parte de subproductos, ¿qué tenemos? Esto es una región nueva, ¿sí? Vamos a crear una nueva región que va a llamarse subproductos. Vamos allá. Entonces vengo acá. Entonces, lo que tienes que hacer para la creación de subproductos es que te pasas aquí en Content Body, le dices Create Region para que te cree una nueva región. Listo. Y entonces él te va a crear la región. Aquí él te la va a crear. En el nombre o la identificación le vas a colocar que se va a llamar subproductos. El título lo puedes separar con espacio, le puedes colocar subespacio productos, pero le vas a decir que es un tipo, el tipo va a ser Classic Report. Classic Report. Y ese Classic Report va a estar basado aquí en la parte, luego le escribes en el tipo de reporte que va a tener, le vas a decir que va a ser basado en un tipo SQL Query. Y en SQL Query vas a colocar este query que tienes aquí. ¿Cómo llegamos a este query? Voy a volverlo a hacer para mostrarte si no lo has hecho así. O si eres más bien nuevo en Apex. Yo necesito saber qué datos son los que tengo que mostrar. Necesito el producto ID, el ID del subproducto como tal, atributo 1, atributo 2, unidad de medida, código de barras, el PLU, el stock mínimo, activo, subproductos. ¿Sí? Estos datos que ves aquí se pueden generar, puedes copiar el query. Yo te lo dejaré en el Git, la página de Git, como los queries que podrás utilizar, pero también puedes sacarlo tú mismo. En realidad, aquí por ejemplo la parte de subproductos, no la necesitamos como tal, porque estamos trabajando sobre una sola tabla. ¿Sí? Yo puedo tomar, si quieres eliminar esto, no sé si lo sabes, pero por ejemplo cuando tienes un caso así, donde hay una misma palabra que la quieres cambiar o eliminar dentro de un query en un editor de Apex, simplemente seleccionas el dato y le das control D y él te lo va buscando donde está igualito.
Aquí vamos a quitarlo y le dices borrar y ya. Entonces el query te va a quedar así. Select productos ID como producto ID, ID como subproducto y los demás datos te van a quedar organizaditos. Vamos a tabular esto para que nos quede organizado, listo. Este es el query que vas a necesitar. Entonces le damos OK. Siempre asegúrate de darle validar para que sepas que los datos están correctos en la sintaxis. Y entonces, ¿qué estamos trayendo? Vamos a traer de la tabla subproductos, que es esta, post subproductos, vamos a traer todos estos elementos donde productos ID, que es la clave foránea, sea igual a P11 ID. Este P11, pues, si has seguido los pasos, es probable que a ti te dé un número diferente. En Apex a veces él varía los números de las páginas, o si has borrado páginas o has cambiado o has adicionado páginas, puede que tu número sea diferente, pero aquí lo que estamos diciendo es que nos traiga todos los subproductos del producto que estamos trabajando en pantalla. P11 ID es este producto, es aquí. P11 ID es esta parte, o sea, el producto principal. Entonces estamos diciendo, tráigame todos los subproductos que pertenezcan a este producto. Entonces lo que va a hacer es eso. Va a traer la página inicial, perdón, te va a traer todos los subproductos que correspondan o que tengan el mismo P11 ID como código de referencia. Muy bien, entonces ya tenemos esa parte. Entonces ya podrías hacerlo. Al hacerlo, si lo ejecutas en este momento, él te va a dar algo como esto. Te va a mostrar esta tabla y te va a dar los datos que vienen aquí. O sea, probablemente esto te lo muestre vacío, porque si has seguido el curso paso a paso hasta ahora no hemos creado el primer subproducto. Apenas estamos armando el proceso para ese trabajo. Muy bien. Luego, resulta que vamos a crear este botón. Yo quito esto de aquí, auto hide. Vamos a bajar esta pantalla. Quitemos esto, ocultémosla por ahora. Me muestre listo. Vamos a bajar este botón. Vamos a crear este botón para la creación de los subproductos. Vamos a adicionarlo. Este botón debe tener una característica y es de que cuando yo estoy creando el producto no debe aparecer hasta que yo no haya creado el primer producto. Si tengo el producto en la pantalla, me aparece para la creación de los subproductos, pero si apenas estoy creando el producto, el botón no debe aparecerme. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vengo aquí, en la página, y vamos en la opción en este caso, en el Content Body, le doy clic derecho y le digo que voy a crear un botón, Create Button. ¿Listo? Botón aquí. Vamos a crear, él te va a crear un botón o lo puedes venir a crear, en este caso, no, más bien te sugiero que lo crees aquí en la sección de botones para que te quede juntico, para que te quede tal como lo tengo aquí, que te quede en esta sección. Entonces, lo que vas a hacer es que si ya hiciste el otro, discúlpame, elimínalo y ven acá y ven a buttons, a los botones y vas a darle clic derecho y vas a crear un botón nuevo. Create button. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a crear el botón y vamos a crearlo aquí. Te lo vas a crear, te lo va a crear aquí en la región. Y entonces lo que le vas a colocar, el nombre del botón se va a llamar subproductos. Y el label que él te va a mostrar es subproductos. La apariencia. Le vamos a decir que va a ser un texto con icono. Y que va a ser tipo hot. Cuando le dices que es tipo hot, mira, él te va a mostrar el botón con un fondo, con un color que puedes manipular. Esto trabaja con la hoja de estilos de Bootstrap, entonces puedes seleccionar los botones tipo Bootstrap si sabes de CSS. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, yo estoy creándole tipo hot, le dije que iba a ser texto con un icono. Digo que va a ser hot para que me lo resalte
Y él me da, cuando activo esto, me da unas opciones con las que yo puedo cambiarlo. Entonces yo le digo que aquí, para cambiar el color del fondo del botón, yo vengo acá donde dice Type y selecciono uno de los 5 tipos que Bootstrap me da para los botones. El normal es un color, es el color azulito que tenemos ahora. El Primary es un color azul más clarito. El Warning es un color naranja. Danger rojo y Success es color verde. Entonces yo quiero que ese sea normal, el botón que sea normal, ok. Entonces si lo dejo así, él me va a quedar el botón tal como lo ves aquí. Me queda de color azul, del mismo color que tiene el que Apex me crea los botones normalmente. Entonces me va a crear aquí. Ahora, sigamos. Luego te vas a venir aquí al icono y vas a seleccionar aquí de la lista de valores. Y entonces, eso tiene miles de iconos. Puedes ver que en realidad es una cantidad impresionante. ¿Cómo lo encuentra uno? Le coloca simplemente esa cuestión de aplicar lógica, porque los nombres de los botones están en inglés. Entonces le puedes colocar eh, algo que tenga que ver con el botón que estás buscando. Digamos add. Si le dices add, él te muestra esta clase de botones. O que hay si le dices plus, que es otra manera de decir sumar. Entonces mira los botones que nos está trayendo. Entonces seleccionas uno de estos botones para adicionar los campos. Entonces listo, yo escogí este y listo. O podrías escoger, pongamos, este otro y ya nos queda de una manera diferente cuando lo quieras. Entonces ya eso te lo dejo a tu elección. Bien, listo, ya tenemos el botón. Ya lo tenemos creado. Puedes salvar, te sugiero que vengas y salves lo que tienes aquí. Porque lo que sigue es un cambio. Entonces vienes y salvas. Tenemos el botón como tal. Asegúrate, el botón es probable que te quede por allá en otra región. Asegúrate de arrastrarlo en esta zona, en la parte, en el panel de diseño, de arrastrar el botón hacia la región de botones, aquí donde dice enseguida que te quede después de delete. Aquí que te quede en esta parte, lo arrastras aquí y entonces él te lo va a colocar exactamente donde lo tengo yo. Sí, que va a quedar aquí cancel, delete y luego me va a quedar el botón de subproductos. Lo arrastras ahí. Bien. Vamos entonces, para yo poder trabajar cuando hago estos subproductos, cuando presiono ese botón de subproductos, yo debo tener un formulario al cual debo llegar. Y ese formulario hasta ahora no lo hemos creado. Entonces te vas a venir acá, le vas a decir, después recuerda, primero ya le diste salvar los datos del botón y no debes tener errores. Entonces tocas aquí, le dices que vas a crear una nueva página. Dice aquí que hay cambios que no he terminado, entonces perdón, permiso, vamos a ver qué cosas faltan, salvar. Vamos aquí, entonces le das crear, nueva página. Y entonces en página, aquí en las opciones de página, vas a seleccionar formulario, esta. Solucionas formulario. ¿Sí? Él te va a pedir los datos del formulario. Entonces aquí le vas a decir que el formulario se va a llamar subproductos. El tipo de formulario le vamos a decir que va a ser un diálogo modal para que nos quede ahí en el mismo cajón donde estamos trabajando. O le podemos decir que es normal. No, podríamos decirle que es normal. Vamos a empezar con el normal para que veas la diferencia y lo cambies. Puedes decirle que es normal. Luego vas a escoger, perdón, vas a escoger la página, perdón, la tabla en la que vamos a trabajar. Como tenemos tantas, entonces vamos a escribirle que son las de post. Y vamos a buscar en post. Vamos a buscar la tabla subproductos. Post subproductos. Búscala aquí. Post subproductos. Subproductos, ¿dónde están? Aquí, mírala. Escoges post subproductos y, muy importante,
esta parte de navegación no la vamos a usar, entonces no vamos a usar el breadcrumb, ni vamos a usar el navigation, nada de eso. Porque va a ser una página aislada que solamente la vamos a invocar cuando tocamos ese botón de crear subproductos. Entonces no utilizamos esta opción de navegación. Luego le das Next. Él te va a pedir que le definas cuál va a ser la clave primaria de tu pantalla. Listo, seleccionar la clave primaria. Y una parte importante es que él te va a preguntar las páginas del branch, o sea, la bifurcación. ¿Cuál va a ser la navegación de esa página? Esta página de formulario, como la tenemos independiente, él nos va a preguntar a qué página va a ir cuando hagan submit y qué página va a ir cuando presione el botón de cancelar. Porque él te va a traer aquí de una vez los botones de aceptar y de grabar. Te va a traer toda la CRUD para el manejo de la tabla en ese formulario. Entonces tienes que decirle a qué página debe regresar. Esta página, en mi caso, debería ser la página número 11. En el tuyo debe ser la página de donde vas a llamar el botón. O sea, la página donde estábamos trabajando hace un momento. Entonces, listo. Y que cuando cancele también regrese a la misma página 11. Y luego le das Create Page. Es todo lo que tienes que hacer y él te va a crear el formulario. Esta parte es importante. Muy bien, salgámonos de aquí. Yo ya la tengo creada. Entonces yo voy a irme a la página. A mí me la creó por ahí en la página 27. 27, aquí lo tengo. Subproductos. Él te debe crear una página más o menos así. Te crea una página normal con todos los campos. Ahora, la primera opción es que debes asegurarte, vámonos aquí cuando creamos subproductos, asegurarte de utilizar lo mejor que puedas la pantalla. Él te la va a crear toda vertical, pero puedes darle una mejor opción que te quede, digamos, la unidad de medida aquí y luego que te queden los otros datos. Vamos a hacer lo mismo. Entonces recuerda que para que los datos me queden uno al lado del otro, yo lo que tengo que hacer es que en la página, vamos a tomar aquí, yo tengo la unidad de medida, la tengo aparte, y yo quiero que este atributo me quede debajo, entonces me aseguro de que la opción de Start New Row esté activa. Que atributo 2 con la opción de, en este caso, como el atributo 2, yo quiero que me quede al lado y no debajo, entonces en ese caso inactivo esa misma función. Start New Row, entonces le digo, no señor, esta no va a estar aquí, va a quedar inactiva, entonces él me lo pone a este lado. Y lo mismo va a pasar con la opción de código de barras, el campo de código de barras, yo le digo que no va a tener, que el Start New Row va a estar inactivo. Y lo mismo en la siguiente línea, el P27 PLU, como necesitamos que quede en una línea aparte, esa la dejamos activa, pero las otras les inactivamos a lo que es stock mínimo y activo, les inactivamos el Start New Row. Entonces aquí ya lo tenemos. Bueno, en esta pantalla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que generar las listas de valores para cada uno de los subproductos que se tienen. La primera, que me parece que es la más compleja de entender, tiene que ver con la unidad de medida. Perdón, la compleja son las de los atributos. Vamos a llamar la unidad de medida. Entonces, ¿qué pasa en la unidad de medida? Simplemente te vienes acá, seleccionas la unidad de medida y el tipo, el tipo de la unidad de medida va a ser un select list, una lista de selección. En la select list le vamos a decir que vamos a trabajar con un SQL query. Y entonces seleccionas aquí los datos. ¿Qué necesitamos? Yo necesito que me muestre la unidad dos veces.
Aunque él tiene ya unidad y descripción, en realidad en la lista es mucho mejor que te aparezca la unidad dos veces. Entonces, recuerda que cuando un campo está más de una vez en un query, tú debes colocarle un alias. Entonces aquí le estamos diciendo que el primer campo, que es el que él va a mostrar en la lista, se va a llamar unidad, ¿sí? Se va a llamar unidad, y que en el segundo campo, que es la misma variable unidad o el mismo campo unidad, se va a llamar b. Este dato es irrelevante, le puedes colocar cualquier nombre mientras sea diferente de lo que tienes acá. Y entonces le vas a decir de la tabla post unidad medida. Sí, básicamente es lo que tienes que hacer. Tráigame la unidad como unidad y unidad B como medida. Listo, lo llamas. Listo, entonces ya nos queda creada. Es importante entonces que en esta tabla deshabilites el que dice display extra values, pero dejes activo el display null values. ¿Por qué? Porque cuando el usuario llegue a crear algo, este campo estará vacío. Si le activas si le inactivas el display null values, entonces él siempre va a empezar con el primer dato, y es probable que los usuarios, cuando estén trabajando, no se fijen en eso y no sepan que tienen que cambiar la unidad de medida. Entonces, mientras que si lo tienes con un espacio, el usuario va a saber que tiene que venir y seleccionar una unidad de medida. Entonces te sugiero que lo hagas así, que le dejes activo esta opción, que le quites el display extra values, pero le dejes activo el display null values en la pantalla. Bueno, listo, entonces ya nos queda esa organizada. Vamos a esta página, a la siguiente campo, el atributo 1. Si recuerdas, cuando creamos las eh, categorías, nosotros le pegamos las categorías a los tipos de atributos, ¿sí? Y los atributos están pegados a los tipos de atributos. Entonces aquí es donde están las tallas, los colores, los sabores, los tamaños, están en atributos. Nosotros estamos trabajando en este momento en esta tabla de subproductos. Yo puedo decirle de una vez, si quiero, que me liste todos los atributos que tiene en la base de datos. Pero eso es una locura, porque los atributos pueden ser de muchas formas. Pueden haber una cantidad impresionante. Entonces, ¿cómo hago para que él solamente me liste los atributos que corresponden a estos subproductos, a este tipo de subproductos? ¿Sí? Para eso necesito identificar la categoría en el área donde estoy trabajando. Entonces le voy a decir que me saque los atributos que corresponden a la categoría del subproducto, que a su vez pertenece al producto. La categoría está pegada acá. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo simplifico? Volvámonos a nuestro campo. Venimos aquí a nuestra pantalla. Y para eso nosotros vamos a crear dentro de nuestro formulario de subproductos, vamos a crear, nos paramos aquí y le vamos a decir que vamos a crear un page item. Creamos un page item y ese page item se va a llamar categoría. Sí, va a ser así, se va a llamar categoría. Y va a ser un ítem que va a estar oculto. Ten presente eso. Vamos a crear un page item, se va a llamar categoría y va a estar oculto. Porque aquí vamos a colocar la categoría para simplificarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos acá, volvámonos a nuestra pantalla y me paro en los atributos. Atributo 1. Lo mismo, es un select list y en el query que yo le voy a colocar aquí, en el atributo 1, SQL query, va a venir acá. Les voy a decir, tráigame el atributo 1, perdón, el atributo y el ID del atributo. Recuerda, este es el dato que siempre se mostrará en la lista, este es el dato que él va a devolver. ¿De dónde? Tráigame de la tabla post atributos. ¿Y cuál es la condición? Que el tipo de atributo, ID, sea un tipo de producto que corresponda a la categoría. ¿Sí? Vamos a poner esto un poquito aquí para que nos quede distinto. Mira, select atributo
ID from post atributos donde el tipo de producto ID está en la o corresponda al tipo de atributo 1 de la categoría. ¿Donde qué? Donde la categoría sea igual a la que yo tengo aquí. Ahorita cuando llamemos la tabla de este formulario de productos, perdón, de subproductos, vamos a mandarle la categoría del producto y lo vamos a guardar aquí. Entonces él nos va a traer esos datos de esa categoría. Vamos a probarlo. Voy a traerme este dato. Vamos a abrir por aquí en nuestra pantalla. Voy a copiar el query para que lo ensayemos. Vamos a entrar aquí. SQL Workshop. Vamos a abrirlo. Abrémoslo en una pestaña diferente. Tocamos aquí y vamos a decirle SQL Commands. Vamos a traernos el comando para ensayarlo aquí. ¿Qué es lo que hace? Nos paramos aquí y vamos a pegarle el dato. Primero asegurémonos qué categoría tenemos allá. Select asterisco from categorías. Vamos a coger esto. Voy a poner para que me quede por aquí. Bien, entonces select, miremos primero qué categorías tenemos. Ejecutemos esto. Perdón, se llama post categorías. Post categorías. Post categorías. Entonces mira, yo tengo las categorías, el ID de las categorías se llaman ropa hombre, zapatos, hasta ahora no tengo sino creadas esas dos, son ropa hombre y zapatos. Yo allá seleccioné ropa hombre, sí, como ID. Entonces vamos a traernos este dato de aquí y vamos a ponerlo en esta. Muy bien, ropa hombre. Entonces mira lo que va a pasar. Él, en ese select que hace allá, me va a traer los atributos con su ID de la tabla post atributos. Si yo le digo esto aquí, mira lo que pasa si no lo filtro. Le digo, tráigame los atributos de la tabla. Entonces mira todos los atributos que me trae. Me los trae todos. Vamos a subirlo aquí. Me trae S, M, L, XL, blanco, negro, azul, sin color. Es una locura buscar aquí los atributos, porque ni siquiera sé qué son. Sí. Entonces, volvamos a bajar esto. Entonces, si yo lo filtro, donde el tipo de atributo sea un atributo que está relacionado a la categoría, mira lo que va a pasar. El query que me va a traer va a ser más cortico, solamente me va a traer S, M, L, XL. Me va a traer solamente las tallas, lo que yo tenga ahí como atributo 1. Y si le voy a decir que el que voy a mirar es el atributo 2, entonces el atributo 2 de la categoría de ropa hombre es el color. Y mira, ya me trae solamente los colores, blanco, negro, azul, sin color. Si notas la importancia que tiene, esa fue la razón por la que cuando hicimos este diseño, movimos todos los datos, esa relación la movimos acá. Porque la podríamos utilizar desde cualquier parte y nos va a permitir filtrar los datos de una manera muy práctica. Muy bien. Continuamos entonces. Entonces quiere decir que vas a usar esta aquí en la lista de valores. Entonces la tienes ahí. Select atributo ID from post atributos, donde el tipo de atributo ID, categorías, y la categoría sea igual a P27 categoría, que se tiene aquí. Ok. Bueno, eso ya queda solucionado. Y aquí le hacemos la misma. Le decimos que no nos muestre valores extras, pero que nos deje los valores nulos para que quede en blanco. P atributo 2 es la misma historia. Le decimos que va a crear un select list y ese select list va a estar basado en
el mismo en un query similar. Solo que aquí, en vez de atributo 1, vamos a decir atributo 2. Sí. Entonces aquí le estoy diciendo, tráigame el atributo de los atributos donde el atributo ID esté en atributo 2 de la tabla categorías, P27 categoría. Esto es la razón. Simplemente le pones esto y él te lo va a organizar. O sea, te van a filtrar esos capítulos, esos atributos nomás. El código de barras. El código de barras, si lo tienes, si el producto tiene código de barras ya creado, vienes y lo escribes. Pero si no lo tienes, vamos a hacer que mediante un trigger, él le genere un código de barras automático si ese es el caso. O sea, si dentro de mi compañía yo tengo códigos de barras, entonces yo le puedo crear a cada subproducto el código de barras de manera automática. Pero esto lo hacemos mediante un trigger dentro de la base de datos. Recuerda, una de las sugerencias de las buenas formas de trabajo en Apex es que hasta donde sea posible la lógica del negocio debemos mantenerla dentro de la base de datos y no en los formularios. Y el código de barras es algo que tiene que ver con la lógica del negocio, de la forma en que se trabaja. Entonces, vámonos ahora a dirigir a esta opción. ¿Cómo hago el trigger para esto? Para que me genere los códigos de barras. También te lo voy a dejar en el Git, el trigger con el código, porque este es larguito y tiene cierta complejidad, pero te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Volvámonos aquí. Dijimos al principio que todo lo que tiene que ver con la lógica del negocio lo vamos a manejar mediante paquetes. Estamos aquí en el SQL Workshop, Object Browser, y entonces vamos a crear nuestro primer paquete, o debes crear tu paquete. Debes crear tu paquete. Vamos a crear el paquete. Y vas a crear un paquete que se va a llamar post subproductos pkg. Post subproductos pkg. Todos los paquetes vamos a ponerles esta anotación. Primero post para identificar que son paquetes del post. Luego viene la tabla, el nombre de la tabla a la que pertenece el paquete. Vamos a tener todas las funcionalidades del paquete de la tabla dentro del mismo paquete. Y le vamos a adicionar la parte pkg porque si lo dejamos así, él va a encontrar que ya existe un objeto que se llama post subproductos, entonces no nos va a crear. Entonces siempre con esto vamos a identificar que es un paquete. Estamos diciendo que es el paquete de tablas, el paquete de la tabla subproductos del post. Dentro de este paquete por ahora no tenemos sino una función, no tendremos por ahora sino una función que se llama generar código EAN13. Y va a recibir como datos de ingreso, como parámetros, uno que es el código del productor y otro que es el producto ID, o sea, el número en el que va trabajando. Y va a devolver un varchar 2. Los códigos de barra deben ser varchar 2. Aunque todos empiecen y todos sean numéricos, no debes colocarlo nunca numérico en la base de datos. Siempre debes definirlo como varchar 2 porque algunos de ellos van a empezar con 0, entonces te vas a perder ese número y en un código de barra es importante cada uno de los números. Entonces vamos a tener esta opción, esa función. Esto va a ser en el specification, en el body vamos a tener la función que genera código de barras y entonces en el body, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un código base. Los códigos de barra, los EAN13, que son los comerciales que se trabajan en los supermercados, un código de barra no tiene sino 13 dígitos, pero de los 13 hay un código base que son 12 y el último dígito es un código de validación que se genera con base en una fórmula que existe para ello. Y aquí te la voy a explicar. Entonces tengo aquí el código base que va a ser 12, va a ser un varchar de 12. Voy a tener estos datos, los necesito para hacer el cálculo de los códigos de barras, el total,
el dígito final, un resultado, y te explico cómo es que trabaja. Él va a recibir dos datos. Va a recibir uno que es el código de productor. Normalmente cuando una compañía quiere tener sus propios códigos de barras, en cada país existe una entidad que es la que le asigna esos códigos. Los códigos de barra para productor son solamente de 4 dígitos, no más. Un código de barra no son sino 4 dígitos. Un código de barra tiene esta opción, esta estructura. Los 3 primeros dígitos son el dígito del país. Por ejemplo, estoy hablándote de Colombia. En Colombia los 3 primeros dígitos de código de barras empiezan por 770. Luego viene el código del productor, que es el código que le da la GS1, que así se llama la compañía, la entidad aquí en Colombia, para los códigos de barra. ¿Listo? Entonces tú tienes que comprar los códigos, tienes que pagar una cuota a ellos como compañía para que te den un código y ellos te van a dar un código de productor. Y luego vienen, entonces está el código del país, el código del productor y luego viene un consecutivo del producto. Esto es simplemente un consecutivo. Puedes tener hasta 5. O sea, quiere decir que en un código de barras, por cada código de barras que compres, vas a tener hasta el 99.999. Sí. Puedes tener hasta 100.000 productos, perdón, 10.000 productos, 9.000, no, perdón, 90, son 5, 99. Puedes tener hasta 100.000 productos en un código de barras. 100.000 subproductos en este caso. Bueno, entonces vamos a tenerlo. Tenemos aquí un código base. Mira, entonces, ¿qué tiene él aquí? Él genera estamos generando en una variable b base código, estamos haciendo la concatenación. Recuerda que en Oracle esto es para concatenar. Entonces estamos concatenando el 770 más el código del productor más el código del producto, si lo tenemos. Y él empieza a hacer un for. O sea, él empieza la mecánica para el cálculo del dígito de validación o el dígito de verificación de un código de barra es esta. Él tiene que coger los 12 primeros dígitos, los 12 primeros, y va a multiplicar el primero lo va a multiplicar por 3, el segundo lo multiplica por 1 y los va sumando. Primero, y lo hace con todos los 12 dígitos. El primero lo multiplica por 3, el segundo por 1, el tercero por 3, el cuarto por 1 y así sucesivamente. Y todo eso le va a dar un total. Luego, él va a encontrar la diferencia entre el total que le dio y la decena más cercana. O sea, quiere decir que si, digamos, el total nos dio 474, después de multiplicar esto, la decena, lo que necesitamos del último dígito para llegar a la decena más cercana, si tenemos 474, la decena más cercana sería 480. ¿Sí? Entonces es la diferencia entre 480 menos este número. O sea, quiere decir que el dígito de validación va a ser 6 y él me va a colocar un 6. Y así sucesivamente. Todo esto va a variar de acuerdo a los datos. Entonces, esto es lo que va a ser el dígito de validación. Y eso es lo que hace con esta fórmula. Cuando dice dígito final, es el módulo de 10 menos el módulo del total dividido por 10. Y eso me lo da en un resultado. Y lo que hace es que me le suma al resultado, que era la base del código que yo tenía, me le suma, eh, como recuerda, mira, este primero tiene 12, el código base tiene 12 y el código EAN son 13. Entonces lo que va a sumar es que este dígito final me lo va a sumar aquí en el resultado. El resultado va a ser igual al código base más el dígito final. Entonces me da los 13 dígitos. Eso es el proceso que se utiliza para la generación de un código de barra EAN 13. Y que vamos a devolver el resultado. Necesitamos crear esa funcionalidad.
Muy bien. Aquí este paquete tenemos que crearlo, pero este paquete todavía no es el trigger. ¿Qué, qué, qué otra cosa tenemos que hacer? Mira, vamos a tener que crear otro paquete que se va a llamar post parámetros globales PKG. Esto es para una tabla que aún no hemos creado y te la voy a enseñar a crear en este momento. Este video va a ser largo, pero vas a aprender muchas cosas con seguridad. ¿Qué tenemos? Vamos a crearle aquí vámonos en este caso a entrar aquí en el SQL Workshop, vámonos a Utilities y vamos a entrar a Quick SQL y lo vamos a abrir en una pestaña nueva. Vamos a abrir el Quick SQL. Vamos a crearle una tabla que hasta ahora no lo hemos metido en el modelo, que es una tabla donde vamos a guardar parámetros globales de la aplicación y de la compañía, donde vamos a tener datos con los que vamos a controlar las cosas. Y uno de ellos va a ser eso si la compañía va a manejar código de barras y si la compañía tiene un código de productor de código de barras. Recuerda que esto es un post profesional. Así es que trabajan las compañías grandes, tienen que tener esa clase de características. Entonces, yo ya tengo aquí cargado un query para eso. Load. Tenemos en los modelos, uno es este aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a crear una compañía, una tabla que se va a llamar datos compañía, donde vamos a tener el DNI, el nombre, la razón social, el email, teléfono, representante legal y un logotipo para la compañía. Y vamos a tener otra que se llama parámetros globales. Esta la vamos a utilizar en muchas partes. Esa tabla de parámetros globales es una tabla donde vamos a poder definir variables para evitar tener que tener hardcode dentro de nuestro código, sino que vamos y buscamos esa información. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a crear esta otra que llama parámetros globales, parámetro, descripción y valor. Los settings que les colocas a este van a ser los mismos que le teníamos creado para, para el, para el post, que sería, que vas a decir aquí que van a ser post, que va a manejar primary key, que va a manejar columnas de auditoría, y aquí en vez de create es fecha creación, aquí creado por, aquí fecha actualización y aquí actualizado por. Y luego salva los cambios. ¿Listo? Y entonces él te va a generar este post datos compañía y post parámetros globales. Te va a generar estas dos. Lo que vas a hacer es simplemente lo revisas y lo ejecutas. Tocas ahí review and run y ya. Vas a ejecutar lo que te aparece ahí. Y eso te va a crear las dos tablas que vamos a necesitar. ¿Sí? Bueno, vamos todavía más a trabajar en esto. Volvámonos aquí al object. Entonces, yo ya tengo creada la tabla, perdón, el procedimiento con el paquete de subproductos, con el procedimiento que me va a crear los códigos de barra, si los manejo. Y vamos a tener otro paquete para los parámetros globales. Esos parámetros globales van a tener estas características. Vamos a tener una función que se llama trae parámetro. O sea, en esa tabla, te voy a mostrar aquí para tratar de aterrizar un poquito la idea. Mira, yo la tengo creada. Vámonos aquí. Workshop. Vamos aquí al SQL Commands.
Mira, cuando tengas creada la tabla de parámetros globales y le empieces a llenar datos, vas a tener información como esta. Dele asterisco from post parámetros globales. Vas a tener cosas como esta. Mira, vas a tener un parámetro que se llama code productor. Le vamos a colocar una descripción, que es el código de productor para generación automática del código de barra EAN 13, y va a tener un valor. Entonces, donde necesites el código de productor, en vez de que tengamos que modificar las tablas o que lo tengamos que escribir eh, directamente dentro de nuestro código, que no te sugiero que hagas eso, es una mala práctica tener hardcode dentro de las tablas. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a ir a buscar el código de productor en esta tabla. Y este dato lo vamos a tener aquí. Cuando este dato cambie, porque van a cambiar cuando una compañía ya excede los 100.000 registros, entonces tiene que comprar otro código y va a cambiarlo aquí. Y vamos a tener otra cosa que es el próximo EAN. El próximo EAN es porque yo tengo que llevar un consecutivo, un control de cuántos códigos de barra estoy utilizando. Por ejemplo, en este momento yo con los ensayos ya he hecho 5 códigos de barra. Entonces, cuando esto llega a 9.000, a 9, perdón, no son 100.000, son 1, 2, 3, 4, son 5, sí. Son, sí, 99.000. Cuando llegue a 99.999, él debe detenerse. Ya no me puede generar más códigos de barras y me debe dar algún mensaje. Entonces tenemos aquí código de productor, próximo EAN, lo vamos a tener. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la funcionalidad? Mira, si yo llamo aquí, dentro del programa, yo podría decirle trae parámetro y vamos a suponer esto aquí. Vamos, post parámetros globales. Mira cómo funcionaría. Eh, yo le diría, dentro de los paquetes o el programa que esté usando, tráigame from y de una vez, perdón, le diría pkg, perdón, post parámetros globales pkg punto trae parámetros y le coloco aquí el parámetro. El parámetro, seleccionemos este por ejemplo que llama code productor. From dual. Entonces, esta sería el que va a traer, me va a traer, mira cuando lo ejecuto, él me trae el valor, 4489. Entonces yo solamente le digo, búsqueme dentro de la tabla de parámetros el código de productor y él me lo va a traer. Búsqueme el próximo EAN, creo que es próximo EAN, creo que lo tengo ahí. Próximo EAN. Entonces le decimos aquí, lo corremos, señor, el próximo EAN es 5. Ese es el funcionamiento de esta tabla post parámetros globales. Nos va a servir para identificar todos los parámetros con los que vamos a trabajar en nuestra aplicación. Entonces, vamos a tener este paquete post parámetros globales donde vamos a tener una opción que nos va a traer el parámetro. Básicamente hace esto. También tenemos una opción para insertar parámetros porque va a haber ocasiones en las que un parámetro no está y por allá vamos a lo vamos a poder insertar y para actualizarlos porque esto es como si fuera el manejo de una tabla como tal. Muy bien, entonces esto también te lo pongo en el Git. Por ahora no nos interesa sino la parte de trae parámetros. Entonces ya tenemos subproductos, el paquete de subproductos, el paquete del post, pero todavía nos falta el trigger de
los subproductos. Entonces yo tengo que venir aquí en los triggers y debo crearle a los subproductos, debo crear un trigger. ¿Qué pasa? Ese trigger se debe activar en cada fila donde y en qué momento se va a activar antes de insertar. O sea, antes de insertar en la tabla post subproductos, entonces yo voy a tener aquí, obtener el código de producto del productor desde los parámetros globales. Mira lo que tengo que hacer. Primero, tengo que ir y traerme el código de productor de la tabla globales. Luego me traigo el próximo EAN de la tabla globales. Luego me fijo si el código de barras que está entrando es nulo, o sea, no le entré nada, entonces él me va a generar un nuevo código de barras, me va a generar el postproductos, generar código de barras sean 13, que es el que tenemos allá en el paquete. Entonces, ¿y qué me pide en el paquete? El código de productor y el producto ID. Entonces, ¿y dónde estaban esos? Código de productor 4489. Próximo EAN, que es el producto ID, es el 5. Entonces me va a mandar esos dos, me lo va a sumar con el 5. Una vez lo hace, me va a calcular ese dato y se lo va a guardar en código de barras para guardar en la tabla. Y una vez hizo eso, él va y va a ejecutar en post parámetros globales, actualiza parámetro. Yo necesito que el parámetro que se llama próximo EAN me quede con un valor distinto, me le sume 1. Entonces ya no me va a quedar en 5 sino en 6 y va a seguir trabajando. Es todo lo que hicimos, todo lo que se hace para que cuando yo en esta pantalla que estoy aquí no le ponga nada, él me haga lo que tiene que hacer. Vamos a probar con esto. Atributo, vamos a escoger ahora un pantalón L. Atributo 2 va a ser negro. No le ponemos nada en el código de barras. PLU no le ponemos, vamos a ponerle cualquier cosa. Stock vamos a ponerle que no hay nada. Stock mínimo no le ponemos nada. Y activo le decimos que sí. Creamos. Mira lo que hizo aquí. Él me generó ese código de barra 77044. Mira los datos. 770, código del país. 4489, código del proveedor. ¿Sí? Luego el 5, ¿recuerdas que el próximo EAN era el 5? Entonces me da el 5. Y ese multiplicar de por 1, por 3, por 1, por 3, por 1, por 3 y después sacar el residuo para la siguiente decena dio 8. Entonces me lo pone aquí, 8. Así es que se crean los códigos de barras. Y ahí lo tenemos de forma automática y completa para la parte de la creación. Muy bien, entonces ya tenemos creado eso. Si has seguido el proceso hasta aquí, entonces hasta ahora en esta pantalla debes tener algo como esto, quizás un poco diferente en la apariencia porque no nos hemos dedicado a la apariencia totalmente. Vamos a, eh, vamos a editar un momentico, yo cambio esto porque no le pusimos la unidad de medida. Esto se lee por unidad y aplicamos los cambios. Así ya también vamos a llegar cómo hacemos esto. Entonces ya vas a tener estos datos. Debes tener una pantalla similar. Si lo has seguido, debes tener una pantalla similar a esta. ¿Cómo hacemos para que el botón de subproductos se active y me llame la pantalla de subproductos? Vámonos allá. Entonces vámonos a esta página, llamamos aquí, esta es la página 11. Página 11. La página 11, vámonos a ubiquémonos en el botón. Botón, crear subproductos, página 11. Página 11, productos. Un momentico, creo que hice un cambio aquí, salvémoslo. Buscamos página 11. Muy bien. En la página 11
Em, Vamos al botón subproductos. El de crear subproductos lo tenemos aquí, míralo acá. Botón subproductos. ¿Qué va a hacer ese botón? Ese botón vamos a hacer algo con él. Cuando lo toquen, ¿qué debe hacer? Debe de, vámonos aquí, en el behavior, o sea, el comportamiento del botón. ¿Qué debe hacer cuando toquen ese botón? Él debe redireccionar a una página en esta aplicación. ¿A qué página? En mi caso es a la 27, en la tuya al formulario de los subproductos. Entonces, listo, página, el target, entonces vienes acá y él te va a pedir la página a la que te vas a mover. Seleccionas página, en mi caso es la página 27. Y los ítems que que le vas a mandar a esa página para que él trabaje, deben ser dos. Debes considerar el P27 Productos ID. ¿Sí? Tocas aquí y buscas P27 Productos ID o recuerda este número puede que lo tengas diferente el, el prefijo de la página. Productos ID. ¿Listo? Buscas de Productos ID. P27 Productos ID. Lo buscas, aquí está. ¿Listo? Va a ser igual a que de la página donde estás, de la página 11. El valor que voy a mandar de la página 11 es el P11 ID. Y el P27 categoría, que también lo creaste, si has seguido el paso a paso, tienes que tener un campo que llama categoría. Entonces buscas allá, el P27 categoría es igual a P11 categorías ID, que es el que tenemos aquí. Y le decimos OK. Si lo ensayas en este momento, si le das salvar y lo ensayas, podrás tocar el botón de subproductos y te va a abrir la pantalla de subproductos en tu equipo. Pero resulta que ese botón te va a quedar activo desde el principio. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que ese botón se active únicamente cuando hay productos creados. ¿Cómo hacemos eso? Aquí te paras en el botón de subproductos y vamos a activar la opción aquí en el Server Side Condition. O sea, ¿cuál va a ser la condición para que él nos despliegue ese botón? Entonces vamos a seleccionar aquí como tipo que el cierto ítem de la pantalla no sea nulo. O sea, ¿qué va a pasar? Cuando estás en esta pantalla, cuando estás creando productos, él internamente, vamos a abrir la página 11, nota que él tiene oculto un campo que se llama P11 ID. Este campo está oculto, que es el índice del producto. Este índice se activa o se llena solamente cuando estás aquí, cuando creando el producto, utilizas el botón de crear que te aparece por aquí abajo. Mientras no lo uses, ese campo no se va a llenar. Entonces, ¿qué queremos? Yo quiero que ese botón, vamos a mostrártelo aquí. Hagámonos de todo esto. Si yo le doy Create, estoy creando un nuevo producto. ¿Sí? Escojo las categorías, cojo el producto, le doy el nombre, la descripción, lo que sea. Mira que aquí me aparece solamente un botón. Pero internamente él no tiene nada. No tiene en el campo P11 ID no hay nada hasta que yo hundo este botón. Cuando yo hundo este botón, él me graba los datos en la tabla y me va a actualizar ese número al dato que yo necesito. Entonces yo necesito que en el momento en que él detecte que ese dato está lleno, ahí sí me debe mostrar aquí el botón de creación de productos. Antes no. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Viniendo acá, parándonos en el botón y diciéndole que el server side condition para ese botón es que haya un ítem que no sea nulo. ¿Cuál es ese ítem que yo necesito que no sea un nulo? El P11 ID. Entonces le estoy diciendo, muéstreme ese botón solamente cuando este campo no sea nulo. Y ahí sí nos va a dejar trabajar. Entonces ya dijimos que el campo lo definimos, dijimos el comportamiento del campo que nos va a redireccionar a otra página y nos va a dar
y le estamos mandando estos dos parámetros a la página. Ok. En este momento ya debes tener, si lo grabas, él te debe funcionar con el botón. Después de crear, él te va a devolver y nos está trayendo aquí los datos. Vamos a mirar. Vamos a intentar crear uno nuevo. Create. Vamos a crear aquí otra categoría de zapatos. Otro código de producto. Vamos a llamarlo ZP003. Nombre zapatilla deportiva. Listo, entonces zapatillas deportivas en cuero con suela de goma blanca. Listo. Marca Beto. Listo, escogemos un archivo. Vamos a escoger un archivo, lo tenemos por acá. Otro que se llame, otra vez otro zapato formal, no sé si tenga otro. Listo, puede que sea el mismo zapato. Activo, decimos que sí está activo y le damos crear. Mira lo que va a pasar aquí. Cuando yo toque el botón de crear, mira, él me está regresando a esta página y aquí está lo que yo acabo de crear. La idea no es esa, la idea es que me lo cree y se quede allá. ¿Por qué se está devolviendo? Por el comportamiento del botón. Cuando yo creo, cuando toco el botón crear, vamos a revisar qué es lo que hace el botón crear. El botón crear, como comportamiento como tal, está enviando la página. Cuando él le hace un submit page, está cogiendo todos los datos de la página y los está mandando al navegador para que se validen. Y entonces él detecta si es que se está creando y los crea. ¿Sí? Pero después del submit, vamos aquí a los procesos. Después del submit, él está, mira, después del proceso de los productos, él está ejecutando este close dialog. Me está cerrando el close dialog, me cierra la pantalla. Entonces yo no quiero que me cierre la pantalla, yo quiero que se quede ahí abierta. Entonces ya al hacerle esto, ya la próxima que se cree, ya no va a pasar nada, se va a quedar ahí. Lo eliminamos, salvamos y ya le hicimos un cambio a nuestra pantalla. Entonces ya, si creas un producto, él se te va a quedar ahí, exactamente. Vamos a coger este. Sí, después de que lo crees, él se va a quedar aquí en esta pantalla. Muy bien, entonces, y te va a aparecer el botón de subproductos. ¿Por qué? Porque ya está activo el P11 ID. Ahí sí, ahí mismo lo detecta y se activa el botón. Entonces ya puedes venir y crearle las tallas. Entonces volvamos. La unidad de medida de los zapatos se venden por pares y los atributos, mira, que ya no me aparece SML, sino números de zapatos. Entonces digamos 32, negro, código de barras no le vamos a poner, blue, no le ponemos cualquier cosa, stock 1, esto mínimo 1, activo sí, creamos y tenemos nuestro producto con este código de barra, mira que ya va en el 6 y ya el código, el dígito de verificación es un 5, no un 8. Esto varía constantemente, esto te asegura de que los códigos nunca se te van a repetir. Muy bien, eso es lo que tenemos hasta este momento con la parte de nuestro trabajo con la página. Como veo que este video está demasiado largo, vamos a poner en el siguiente video, te voy a explicar esta parte de cómo es que vamos a trabajar la edición de los productos, cómo es que vamos a trabajar esto y qué otros cambios le vamos a hacer. Espero que hayas aprendido bastante y que te esté gustando lo que estás viendo. Como ves, no es un trabajo hecho a la carrera, no es un curso específicamente para enseñarte Apex. Asumo que sabes de Apex,
probablemente no seas un experto, pero con esto te irás haciendo más experto en Apex y vas a aprender sobre todo a tener algo muy interesante. Hoy en época de la inteligencia artificial, te aseguro, una inteligencia artificial por mucho, por mucho avance que tenga, no logrará hacerte esto de la manera que lo estamos haciendo nosotros. Esto requiere de inteligencia humana y de sensibilidad y otras cosas que la inteligencia, por lo menos hasta ahora, no tiene. De nuevo, te invito a que dejes tus comentarios, que me digas cómo te parece lo que estás viendo y escucho tus ideas. Mi nombre es Jorge Ríos, soy tu profesor de Apex y este es mi canal IA Solutions. Te invito para que sigas suscrito y hasta la próxima.